alrededor de un fogón, todos los días, un fogón significa no solamente el lugar en donde está la madre, la abuela, sino además es el lugar del buenos días y donde se comienza diciendo que soñamos. Porque el sueño es algo muy importante y en muchas culturas, sobre todo en la cultura campesina y la cultura maya, porque estamos hablando de población maya en Chiapas, la población maya, el sueño es muy importante. El sueño te ordena, te mandata en la vida qué vas a hacer. Entonces, todos los días preguntarse, nosotros los urbanos yo ni me acuerdo de qué sueño, porque mi sueño no es un valor que yo tengo incorporado en mi vida, porque no me deja mensajes, porque ni siquiera los sé leer. En cambio, la población indígena, un hombre, una mujer, está entrenado por un proceso cultural a soñar. ¿Qué sueñas? Eso es muy importante porque te va a decir cómo te debes de cuidar en el día. Hoy en el sueño pasó tal cosa, me dijiste que estabas enfermo, así es que cuídate. Entonces, lo primero que se comparte a la hora del fogón es el sueño. En estas casas no había fogón, o un fogón improvisado que se tuvo que hacer al lado de la casa en el barranco, porque además las casas están construidas en una ladera. Entonces era imposible poner un fogón. Cuando tienes estos fogones donde la gente se reúne, el primero acuerdo, entonces ahí alrededor del fogón se toman los acuerdos, se toman estos acuerdos y se hace, la vida familiar es alrededor del fogón. Entonces allí hubo, yo creo que sin ser escandalosa, prácticas de etnocidio, porque se fueron mutilando los aspectos culturales de la vida cotidiana y eso es un gran atentado, sobre todo tomando en cuenta que en México, después del 2001, México es un país que se declara donde los pueblos indígenas tienen el derecho a la libre determinación y a la autonomía. Entonces, diciendo esas palabrotas la Constitución y llegar a ser una vivienda con ese tipo de práctica etnocida, bueno, pues obviamente que no solamente atenta en contra de las mujeres en virtud que se recorta su espacio de vida, su espacio de incidencia, sino además se produce una gran mutilación. Afortunadamente no se concretó, pero en una voluntad de mutilar las prácticas culturales de reproducción social, porque el fogón es el espacio de reproducción social de la población campesina en donde se transmiten los valores, se acuerda todos los días, se aconseja a los hijos, es el espacio de los mayores y de las mayoras, ahí las abuelas cumplen su rol y si estas abuelas, el fogón es su espacio para cumplir el rol, si no hay fogón, ellas quedan excluidas de la participación social. Uno se da cuenta que al final pues ahí están los gobiernos, entonces sus prácticas son las mismas. Entonces este exceso de publicidad legitimando y que al final un gobierno que además es cuestionado por los propios ciudadanos, por la propia ciudadanía, de malversación de fondos, de exceso de gastos, es decir, nos está hablando pues de una mala práctica en términos de políticas públicas, una mala práctica en términos de gestión de gobierno, una mala práctica en soluciones a los problemas sociales, lo que habla de las graves consecuencias que la población no participe en dar respuesta a sus problemas, porque todo el dinero invertido en Santiago del Pinar, si realmente hubiera respondido a las propuestas de la población, probablemente ese dinero hubiera sido canalizado de otra manera, pero no hubiera dado el margen, que al final de cuentas eso era lo que se buscaba, del manejo del dinero de manera unilateral, sin contraloría social y sobre todo beneficiando los negocios de las constructoras, que es ahora el gran negocio de los funcionarios de gobierno. Entonces, inventarse la construcción de algo es hoy el negocio, entonces eso fue una invención para justificar el dinero de las constructoras y que ese dinero se canalizara para construir lo que se hizo, pero ciertamente el resultado es desastroso.
de corrupción, igual de corporativismo, de clientelismo, en donde desafortunadamente no tuvimos una transición política que nos condujera a un régimen de gobierno diferente y en donde lo único que tuvimos pues fue un cambio de partido que cambia uno, entra otro, pero con las mismas prácticas. Yo lo primero que diría es que deberían de haber presidentes municipales honestos, transparentes. El problema es que no se realizó la consulta y promovió la participación en el diseño y ejecución de los proyectos que modificaran la vida de mujeres y hombres, sin brindar acompañamiento ni capacitación técnica para escoger prototipos y materiales en las viviendas, así como seleccionar proyectos productivos viables aprovechando su experiencia como campesinos. La Organización de las Naciones Unidas avaló la publicidad y dio legitimidad a las fuertes inversiones del gobierno de Sabines, su endeudamiento y la alianza con las 90 empresas privadas participantes, quienes son las que tuvieron contrataciones y consultorías en las ciudades rurales. Los municipios no recibieron los recursos. Todos se canalizaron a las empresas constructoras y consultoras, sin que hubiera una supervisión del manejo presupuestal y la ejecución de las actividades. Las ciudades rurales son en los hechos poco sustentables, pues no proponen una economía solidaria, el acercamiento de los productores a los consumidores, el respeto a la naturaleza, la igualdad de derechos y la no discriminación contra la población indígena y campesina. Al contrario, para la sociedad organizada y consciente, esta experiencia será la base para la defensa del territorio, la defensa de los recursos naturales y los ecosistemas y la defensa contra los megaproyectos privatizadores neoliberales.